Vamos a comenzar la clase de hoy, del taller. La clase está dirigida a los alumnos de cuarto y quinto año y tiene como título el proyecto de arquitectura entre lo global y local, miradas, respuestas y responsabilidades disciplinares, docentes y de gestión profesional. Hasta ahí ese es el título que tiene la clase, pero lo que vamos a hacer es, en la primera parte, hacer una interpretación particular de ese título, en donde hay una visión que compete a esta interpretación, en donde he optado por colocar una parte introductoria que sería entre lo global y lo local, y luego el proyecto de arquitectura, para luego armar los otros puntos que están en el tema, que son los que se refieren a las responsabilidades disciplinares, a las responsabilidades docentes, a la gestión profesional y por último hacer una reflexión sobre las miradas y las respuestas. Esa es de alguna manera la estructura que vamos a dar en la charla de hoy, en la clase de hoy, que obviamente se integra al resto de clases que estamos teniendo en el taller referidas al tema de trabajo. La primera parte, en donde abordamos la problemática, la cuestión de lo global y de lo local, me parece que lo tenemos que poner en una perspectiva adecuada, entendiendo de que el hombre es el partícipe fundamental de todo este proceso, de las relaciones que se van a producir entre lo global, lo local y el proyecto de arquitectura. Y en ese sentido, como nosotros a veces también lo hemos dicho en otras charlas, nos sirve una película para enfocarnos en esta introducción interesante que es la evolución de cómo nuestra especie ha ido resolviendo los problemas de supervivencia en un determinado lapso de tiempo. Y entonces, la película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio, que todos ustedes seguramente la habrán visto, me parece que es la reflexión ideal para situarnos en esta idea de avance de nuestra especie, en donde en esa película, con una genial maestría y altamente poética, se ve ese grupo de humanos que están defendiendo el territorio y luego uno de ellos, que es derrotado, sale y en un acto de supervivencia, de odio, golpea esa osamenta y en ese hueso que golpea aparece la imagen del hueso que empieza a dar unas vueltas en el espacio y luego Stanley Kubrick desenmascara todo ese proceso de una manera genial, transformándolo en una nave espacial. Ahí creo que es el punto inicial de esta aventura y que evidentemente nos ha costado mucho tiempo, en donde también aparece otra idea en que nosotros, ubicados en un tiempo, en un momento histórico, vemos hacia ese pasado y lo vemos como un relato directamente cronológico en el tiempo. Pero Umberto Eco da en la tecla cuando hace esta maravillosa obra que se llama Historia de los Inventos, por ejemplo, en donde puede relatar una historia distinta de cómo el hombre ha ido avanzando con los pequeños inventos que ha ido creando. Entonces, esa me parecía que era la introducción ideal, en donde ese derrotero, en donde esas continuas rutas y caminos que se van forjando a lo largo de miles y de millones de años, podríamos decir, llegamos hasta el día de hoy, en donde aparece ese mundo global, vinculado a través de los vuelos aéreos y vinculado a través de sucesivas culturas, territorios y países. De Colón a Darwin ya sabemos
todo lo que ha sucedido en ese lapso de tiempo y que no somos aislados, estamos continuamente vinculados a través de procesos. Esos procesos son los que nos llevan a entender de que el proyecto no es aislado de esa confrontación dialéctica entre lo local y lo global. Por eso es que podemos ver e interpretar a través de esas líneas que nos sugieren muchas otras cosas. Si nosotros vemos cómo se van conformando esas líneas a través de las vinculaciones de determinados sectores del mundo, vemos que hay unos que son más densos que otros. Y eso nos da también un panorama de qué es lo que está sucediendo en distintas partes, ¿no? Por eso es que le llamamos a esta idea de vinculaciones, redes complejas en 3 dimensiones. Y a partir de ahí aparece esta idea, que la venimos sosteniendo en distintas charlas, que es la idea esta de unir puntos estratégicos y trazar líneas de conexión. Eso es lo que vamos a ver en otras imágenes, lo que me va a dar pie para comentarles algunos temas que son relacionados a la manera de entender y comprender el mundo, en definitiva, ¿no? Entender ese planiferio con todos esos puntos de vinculación requiere también un pensamiento determinado que nos proviene de muchas lecturas o muchas interpretaciones que provienen incluso de campos diversos, no solamente el de la arquitectura. Entonces nos tenemos que abastecer de otras lecturas que nos permiten entender esa complejidad en el pasado y la complejidad actual que tenemos. Por eso es que me parece importante, a partir de ahí, entender estas lecturas como el ser enchufable, por ejemplo, que es algo que Marshall McLuhan lo estableció a mediados de la década de los 60, en donde hoy prácticamente tenemos que estar enchufados permanentemente en algo, ¿no? Enchufar el teléfono, enchufar la computadora, y donde no podemos encontrar ese enchufe es como que el mundo se nos viene abajo. O el ser democrático, entender de que la visión nuestra pasa por un respeto y por una dialéctica organizativa en donde hemos aprendido a convivir. Y a partir de ahí vienen muchas lecturas de Krauss, de Vargas Llosa, de Carlos Fuentes, por ejemplo, ¿no? El ser líquido, el entender que el mundo no es sólido y que hemos transitado, permanentemente estamos transitando estos fenómenos. Los fenómenos de inundaciones, por ejemplo, que ahí rápidamente aprendemos que somos líquidos, ¿no? Y esta permanente confrontación entre lo que está establecido y lo que luego se modifica. O el ser y el habitar, que a partir de Heidegger nos ayuda a entender que lo que construimos no es porque lo vamos a habitar, sino que en esencia la especie humana habita y luego por eso construye. Esas lecturas son importantes para poder entender esto que estamos hablando, tratando de interpretar el mundo actual. O el ser inhumano de Lyotard, cuando habla también de esta complejidad tecnológica y a lo que lo puede llevar a nuestra especie. O la dilución de la certeza y la dilución de las utopías y el pensamiento complejo de Morán. Entonces, ese yo creo que es el andamiaje intelectual, el andamiaje conceptual que tenemos que tener para poder entender esta complejidad actual. En ese sentido, este dibujo que está ahí alude a esa confrontación entre la tecnología y los sentimientos, ¿no? Este es un dibujo, paradójicamente, de un artista que no se conoce el rostro, que es de Banksy, que es un grafitero que hace sus dibujos y en el acto, cuando detectan que es de Banksy, lo cortan la pared, cortan la puerta y la ponen a remate y la venden en $1 millón. Pero paradójicamente no conocemos el rostro de Banksy. Y esta idea de ver algunas películas que creo yo que son
interesantes porque ayudan a entender esta estructura compleja es, por ejemplo, la serie Crash. La serie Crash puede ser una ciudad cualquiera, me parece muy bien cómo está representada la idea de la película. Puede ser una ciudad cualquiera, pero fíjense que hay una serie de tramas, de puntos de vinculación, que son sucesos que van ocurriendo al azar y se van encontrando personas y que se van produciendo determinados hechos y vivencias, ¿no? Entonces, esa es, creo yo, lo que yo le llamamos redes complejas en 3 dimensiones, las extrañas cadenas de sucesos. ¿Eso en qué desencadena? Eso desencadena en entender estas redes complejas en 3 dimensiones, en este caso la vemos en 2 dimensiones. Esta es una artista plástica, Ana María Maiolino, que la pude ver en Barcelona, en el Museo Antoni Tapí, en donde ella, además de su obra, tiene una serie de pensamientos que están reflejados en una estructura como un mapa conceptual y van siendo unidas esas frases que pueden ser como frases sueltas y que además son interrogativas. Ella se pregunta qué es el arte, se pregunta cómo sentimos el arte, ¿no? Y así hace una serie de interrogantes y van siendo unidos en una estructura que no tiene ni principio ni fin, pero que es una malla articulada de conceptos, de ideas, y lo mismo pasa con las obras que ella expone. Con las obras que ella expone, la que está abajo, por ejemplo, es una malla hexagonal, como las mallas diría Rafael Serrano, como las mallas de gallinero. Y en esa malla van apareciendo estos elementos de barro incrustado, o las otras que son también una serie de líneas que van organizadas, algunas sueltas, que van tejiendo una malla. Entonces, esa idea de establecer una estructura organizativa es lo que me parece importante marcar, que ya no son las líneas sueltas las que pueden organizar una estructura de pensamiento. En este caso vemos un edificio, el edificio de Herzog y de Meuron, del estadio de Pekín, cómo ha sido organizado a través de esa misma idea. Entonces, claro, cuando uno ve este edificio es maravilloso porque es una idea original, es un aporte interesante, pero que después también hay algo por detrás de esa lectura. Y esta mañana, cuando terminaba de hojear, de revisar parte de la bibliografía, el libro de Montaner, se llama Arquitectura y Política, relata que para ubicar este edificio tuvieron que desplazar 350.000 pobladores de esa zona, que solamente lo puede hacer China, que tiene un gobierno dictatorial en donde no hay derecho a la protesta. Pero ese emprendimiento tan complejo del mundo actual lleva estas fricciones entre la aparición de una obra de arquitectura y las modificaciones y los cambios sociales y demás que eso genera, ¿no? Cuando vinculando, ¿qué tiene que ver esto con el proyecto de arquitectura? Y acá ya empezamos a transitar el camino del proyecto hacia lo disciplinar, que es de alguna manera lo que vamos a tratar de definir más adelante. Pero cuando nos ubicamos en nuestra contemporaneidad, el proyecto de arquitectura es importante decirlo, que no es la condición fundamental para que la arquitectura se produzca. De hecho, la arquitectura se produce en muchos casos sin el proyecto de arquitectura, ¿no? Pero desde nuestra profesión, el proyecto de arquitectura es una base fundamental. Y ese proyecto de arquitectura lo tenemos que desmenuzar y lo tenemos que deconstruir y saber interpretar en nuestro momento y en el momento pasado.
y cómo se podrá generar y cómo se podrá producir en el futuro. Entonces, en una experiencia docente que hicimos cuando estaba en teoría de la arquitectura, con los compañeros que algunos están presentes acá, tratamos de establecer las estrategias proyectuales de los tres grandes momentos del proyecto, que son el momento del academicismo, el momento de quiebre del movimiento moderno y el momento del deconstructivismo, tratando de desmenuzar las partes de esas complejas estrategias y ordenarlas de alguna manera con un ejercicio que lo instrumentamos también en teoría y que conlleva o llevaba esa característica de experimentación. Ese entendimiento de cómo fue el proyecto académico es indispensable para entender el proyecto actual. No podemos desconocer los postulados de Durán, los postulados de Quatremer de Quincy, los postulados del movimiento moderno, cómo funcionó ese proyecto de arquitectura y cómo fue capaz de gestar una lectura totalmente distinta hasta encontrar el verdadero sentido de lo que era el habitar, que es el espacio arquitectónico. Dar cuenta a las nuevas necesidades sociales de habitación, de cobijo y de grandes complejos de actividades que hasta el momento del academicismo eran impensables. Bueno, todo eso se pregunta Jorge Sarkis, que me parece fundamental la lectura de su obra en el sentido de establecer esos itinerarios del proyecto. Entonces Jorge Sarkis, en uno de sus capítulos, creo yo que es el más importante, que es el capítulo 3, donde habla de lo disciplinar, dice: la arquitectura oscila hoy entre un experimentalismo formal que utiliza los restos de la arquitectura moderna, deslizándose peligrosamente hacia un mero juego hedonista de formas sin sentido. Es una definición categórica y clave. Y cuando uno analiza Gehry, cuando uno analiza el Museo Guggenheim, uno lo mira al Guggenheim como el ejemplo perfecto de esta relación entre lo local y lo global. Es el paradigma claro de la arquitectura del Star System, que es la arquitectura del éxito, del nuevo posicionamiento de una ciudad frente al turismo y frente a las reconversiones urbanas y demás. Uno tenía esa mirada crítica hasta que lo pude caminar al Guggenheim en el 2011. Y uno tiene muchas reflexiones al respecto y todavía no tenemos muchas certezas para asegurar cosas. Sí tenemos impresiones. Me parece que es una obra con un valor incuestionable. El problema es cómo se van repitiendo estos elementos que son desconfigurantes de lo que nosotros teníamos en nuestro corpus disciplinar. Salen del corpus disciplinar. Este es otro proyecto que lo visitamos también en una Bienal de Buenos Aires, que me parece que es interesante cómo se lo puede leer al proyecto en arquitectura. Resulta que es una red de proyectos que se llama Sudamérica Project, en donde intervienen, ahí están distintos personajes de arquitectos y ONG de América Latina, y logran establecer una dinámica ordenada a través de un módulo en donde ellos explican sus avances y sus investigaciones. Ahí se pone de manifiesto esta idea del trabajo en red. Ya no es el proyecto aislado, es el proyecto vinculado, que es lo que veíamos antes. Esas vinculaciones se ponen en evidencia en las nuevas maneras de implementar ese proyecto. Perdón, acá me olvidaba un comentario que está ahí. Corremos el riesgo también de la homologación, de que todo sea igual y que nada sea distinto, ¿no? Esa es por eso aparece ahí peligro, es igual al Xiu guaraní, que todos conocemos, que todo tiene que encajar absolutamente de acuerdo a lo que está indicado y está preestablecido. Las responsabilidades disciplinares. Este es el punto en donde ya dejamos la parte del enfoque introductorio
y empezamos a ver qué significan las responsabilidades disciplinares. En el primer sentido, en la primera idea, tenemos que tratar de definir qué son las responsabilidades, ¿sí? Y bueno, podemos saber que las responsabilidades son, o la responsabilidad es una actitud que tomamos frente a las cosas y debemos responder con un cierto valor, y si no respondemos nos tenemos que hacer cargo de esos actos. En definitiva, esa responsabilidad dentro de lo disciplinar significa que tenemos como profesión tenemos un corpus que deviene en una serie de contenidos, en una serie de creencias, en una serie de ideas que están medianamente organizados y que tenemos que responder con responsabilidad a ese corpus de conocimiento. Entonces, lo disciplinar en ese sentido no es solamente para la arquitectura, es para cualquier otra actividad, es el dominio teórico, metodológico y práctico y conceptual de una determinada actividad. Y en ese sentido vuelve a ser fundamental la lectura de Sarkis, en donde él dice específicamente: la disciplina es el lugar donde se mantiene vivo o muerto, pregunto yo, esa es una introducción, una modificación mía, en permanente debate el saber disciplinar. Está integrado por todas las obras construidas que la crítica y la historia del arte cualifican para ingresar al santuario de los elegidos. Ahí diciendo con Sarkis, porque es como que él llama construcción y arquitectura. Yo entiendo que todas son obras de arquitectura, estén hechas o no por arquitectos. Y todas tienen mayor o menor valor. Por eso podemos hablar de arquitectura buena, mala o brillante, pero no de construcción y arquitectura, que es de alguna manera la lectura que hace Sarkis. Entonces, a partir de esta idea, de esta estructura de la clase, responsabilidades docentes, responsabilidades disciplinarias y las responsabilidades en la gestión profesional, podemos establecer como otros tres campos que en definitiva creo yo que son los campos de la formación, vinculado a las responsabilidades docentes, el campo de la investigación, vinculado a las responsabilidades disciplinares, y el campo de la profesión, que tiene que ver obviamente con las responsabilidades en la gestión profesional. Pero no son campos aislados, están interactuando permanentemente en una estructura que los contiene. No podemos aislar del todo una, más allá de que la podemos estudiar por separado, ¿sí? Esa es la idea que está subyacente en lo que hemos dicho en la introducción. De Darwin para acá, las cosas no están aisladas. Y en ese sentido, lo que apunta también Sarkis es que el núcleo específico del saber disciplinar lo constituye la actividad del proyecto, el proyecto de arquitectura. Ese es el núcleo, el elemento central, ese es el ADN. El ADN de nuestra actividad. Y en ese sentido creo que ese ADN lo podemos fijar. Este es un cuadro que se viene alimentando desde hace bastante tiempo. Ya cuando estábamos en el taller de Edu González hablábamos de la enseñanza como estudio de arquitectura y la enseñanza como facultad de arquitectura. Entonces, luego fuimos modificando esa idea del proceso del proyecto a través de otros arquitectos, colegas, amigos. En este caso fue lo que marca Alfonso Ramírez Ponce en su proceso proyectual, que dice que tenemos que determinar a partir de la realidad compleja, determinar el problema arquitectónico para después analizar el programa arquitectónico. Luego viene el proyecto y luego el producto como obra construida. Ese proceso tiene como tres lecturas, tiene como dos lecturas adicionales, que ese es, el primer caso es la lectura del proceso proyectual en el trabajo profesional, en la actividad profesional, pero también tenemos ese proceso proyectual en la enseñanza, que es el caso del medio, el proceso proyectual de la enseñanza, que tiene otros componentes y otras características distintas al proceso proyectual en la actividad profesional. Y luego, que es lo que dice Sarkis,
tenemos el proceso proyectual como investigación en sí misma. Eso es lo que le permite a Sarkin establecer el centro Poiesis y generar, a partir de determinados problemas arquitectónicos reales, abordarlos de una dinámica distinta, que no son abordados desde el campo profesional. Y en este sentido, lo que estamos tratando, en una especie de vinculación entre ese saber disciplinario y el saber y la responsabilidad docente, es cómo, a partir de esta estructura, que la organizamos en el Instituto de Arquitectura con diversos colegas que estamos participando en las posibles, probables modificaciones al plan actual, establecemos las características de los ciclos, el ciclo introductorio, del segundo, tercero, cuarto y quinto año, el proyecto final, y establecemos los objetivos, los contenidos por curso, los objetivos por ciclo, los contenidos por cursos, los contenidos también generales, y las competencias generales y las competencias de los alumnos por ciclo. Claro, es una estructura que no la tenemos todavía ordenada, una estructura que estamos discutiendo de una manera integral, y yo he optado por poner algunos de los trabajos que nosotros desarrollamos en el taller, que luego lo vamos a ver con más particularidad, con más detenimiento, pero que aparecen en esta idea de ir armando de una manera gráfica lo que está sucediendo en este master plan, lo llamemos así, ¿no? Y abajo ocurre esto, que es lo que vamos a ir viendo con detalle, que son las actividades prácticas y lo que realmente vamos desarrollando en el taller. Luego vamos a volver a este cuadro, solamente repitiendo y reafirmando ese concepto que está ahí descrito. El corazón del campo disciplinar lo constituye la actividad proyectual. Vamos a pasar a las responsabilidades docentes. Y acá viene un tema que también me parece que es interesante. Habla la cuestión esta de las palabras y aparecen las preexistencias, que creo que son importantes en el sentido de que estamos acá no de la nada. Han pasado 36 años, por eso la clase de hoy es muy importante en el sentido de lo que ha sucedido hacia atrás. Pero es un día más y es una clase más para todos ustedes, ¿no es así? Acerca del origen, de 1981 a 2017 han pasado experiencias, relaciones, amistades. Hay todo un corpus que hemos ido creando, armándolo, debatiéndolo permanentemente. Y nos hemos ido formando casualmente como docentes. Por eso está la imagen ahí, la imagen de Corbus, aislado, mirando hacia afuera, rodeado de sus dibujos, pensando en cómo seguir con esa actividad. Y por el otro está la red, está el equipo, está la tecnología actual. Esta es una foto de un estudio de Ramón Estel, un arquitecto español, en donde vemos esa tecnología presente y recordando también que lo menciona Sarkis cuando les dice a los arquitectos del Team 10 que eran jóvenes en la fines de la década de los 50, cuando se rompe el CIAM, les dice: es vuestro tiempo y vuestra responsabilidad, háganse cargo. Bueno, ahora estamos pasando por esa misma idea, ¿no? Se han jubilado todos los profesores que eran de acá de la facultad y es el tiempo nuestro tiempo y nuestra responsabilidad. Nos tenemos que hacer cargo. Y para ese hacerse cargo es fundamental entender el rol que nos cabe dentro de la actividad docente. Y ahí viene esta serie hermosísima que se llama Merlí. Cómo actúa un profesor que llega de pronto a una escuela y da sus clases de filosofía, y cada capítulo de la serie está destinado a una de las corrientes filosóficas, y lo que va sucediendo en la serie tiene que ver con cada una de esas corrientes filosóficas y cómo les cambia absolutamente la vida a todos los estudiantes. Cómo puede influir un profesor para cambiar
y para reconocer un mundo distinto. Ese es nuestro desafío. Y en ese sentido, la preocupación fundamental que tenemos es cambiar el paradigma de lo que hacemos en el taller y lo que somos como docentes. En ese sentido, creo yo que somos muy desordenados, hemos sido muy desordenados. A partir del 2000, el 2002, tuve dos situaciones que me ayudaron a comprender otra dinámica de la enseñanza. La dinámica, el apoyo pedagógico y la dinámica de la didáctica pedagógica aplicada al taller de proyecto. Entonces, a partir del libro de La didáctica del diseño arquitectónico de Antonio Turati, que fue director de tesis de maestría, de mi maestría, y de otro arquitecto que es Ernesto Alba Martínez, que relata la cuestión de la enseñanza de la arquitectura y la enseñanza en el taller de proyecto, fueron figuras claves que me ayudaron a entender ese difícil trance de tratar de ordenar lo que debe hacer el alumno en cada situación de ese proceso de proyecto. Obviamente que eso se encuentra alimentado hoy, por ejemplo, con el libro de cómo enseñamos arquitectura, que lo dejó hace poquito Ian Ducari, que estuvo de visita acá, o del libro Hacia una didáctica del proyecto, que es un trabajo muy interesante de varias universidades colaborando, trabajando en red, de Buenos Aires, diversas provincias, Chile, Bolivia, Chile, Paraguay, creo, y Brasil. Vamos a ver la cuestión también de qué es lo que hacemos en el taller. ¿Cuál es nuestra preocupación y cuál es nuestra problemática fundamental? Y es evidente con la foto esta de Pablo López Luz, que es un fotógrafo mexicano, y que me parecen muy ilustrativos los fotógrafos, cómo miran la arquitectura y cómo nos ayudan a entender parte de los problemas que nosotros tenemos que tomar. Esa alfombra construida sobre valles, planicies, montañas, que es parte de lo que es el Estado de México, cómo a partir de esas miradas entre los problemas locales, que son además comunes en muchas ciudades latinoamericanas, ¿no? Cómo podemos extraer esos elementos y aplicarlos en la enseñanza de los últimos cursos, pero no mirándolo a través de lo que puede ser el análisis de una ciudad propiamente, sino mirándolo a través de conceptos que puedan ser aprovechados desde el punto de vista proyectual. Y es ahí donde viene esta idea de estos conceptos: las hendiduras, los quiebres, los contrastes, las retículas, el sendero, las tramas, las huellas, los plegados, los tejidos. Es decir, conceptos que puedan estar establecidos, ordenados, visualizados, para que nos ayuden a desplegar una estrategia experimental sobre el problema de la ciudad y los problemas urbanos que se puedan abordar. Y a partir de ahí, establecer cuáles son otros contenidos conceptuales y teóricos, como el que desarrolla Alain de Botton, que es un filósofo, creo que es inglés o suizo, no me acuerdo, en donde se pregunta qué hace que una ciudad sea atractiva, qué hace que una ciudad sea visitable. Entonces él logra establecer estos principios, que no los voy a referir ahora porque estos están condensados ya en otra clase, pero que son variedad y orden, vida activa, compacidad, orientación y misterio, escala humana y expresión de lo local. Esos son los elementos que nos ayudan para entender que algún elemento de la ciudad, una calle, un paisaje urbano, una plaza, un rincón de la ciudad, podemos extraer parte de estos conceptos y aparecen, ese es por ejemplo el de las hendiduras urbanas, una serie de dibujos que fuimos haciendo tratando de reflejar esos elementos formales, ¿no?, tipológicos que van apareciendo en la ciudad y que por ahí uno cree que no están demasiado visualizados, ¿no? Pero además también necesitamos articular estos contenidos teóricos y que fundamentalmente en el taller lo establecemos como dos autores de cabecera, que son los sistemas arquitectónicos de Montaner y el recinto urbano hacia la humanización de la ciudad del arquitecto colombiano Germán Samper. ¿Por qué?
Porque los sistemas arquitectónicos es lo que nos permite trabajar dentro de esa red compleja que habíamos hablado al comienzo. Los sistemas arquitectónicos es lo que permite entender que los hechos, las partes de los edificios y de los conjuntos urbanos no están aislados, están necesariamente estructurados y vinculados. A partir de esos contenidos que los va desenmascarando y los va poniendo en tela de juicio Montaner, creo que los estudiantes tienen ahí una lectura bastante actual de la problemática, no tan solo de edificios de la Argentina, sino en muchas otras partes, ¿no? Y fundamentalmente el libro de Samper guía hacia el problema del habitar, hacia el problema de los conjuntos de vivienda, que como ustedes saben es un tema fundamental del taller. Y acá está el cómo, que es para mí sumamente importante. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo articulamos una didáctica adecuada en función de las complejidades que tiene la enseñanza o la sociedad contemporánea actual y la dinámica particular de la facultad? Que trabajamos con alumnos de primero a quinto año en una dinámica vertical. Entonces hemos organizado, acá aparece de nuevo la trama. Aparece de nuevo la trama de los puntos de conexión, de unir tramas, de unir esos puntos de conexión, y hemos establecido estos temas, que son temas que van vinculados entre sí, que no hay fronteras calientes, como le llamamos, sino que hay fronteras difusas entre uno y otro, ¿no? Entonces, esos temas de la temática en vertical la abordamos a la ciudad contemporánea latinoamericana. Hemos tomado la ciudad de Yerbabuena a través de un convenio con la Municipalidad de Yerbabuena, y a partir de esta cuestión de elaborar una serie de estrategias posibles para Yerbabuena, que lo están desarrollando los alumnos de quinto año, vincular la propuesta de los recintos y sistemas arquitectónicos con el tema complementario de habitar la plurifuncionalidad. Es decir, el habitar no lo consideramos como un hecho aislado, sino que lo consideramos como una parte integrante de una diversidad de actividades, de funciones que necesariamente debe tener cada uno de los lugares destinados al habitar, y que es lo que hace maravillosa la manzana, la cuadrícula urbana, esa diversidad de tejidos, de densidades, de formas y de actividades. Pero que, complementándolo con esto, hemos tomado también los desarrollos teóricos de Salvador Rueda sobre la manzana urbana sustentable, la supermanzana urbana sustentable, que son las investigaciones que desarrolla en Barcelona a partir de esta idea de sustentabilidad en cuanto a espacios verdes, a actividades, a servicios y demás, ¿no? Y a tráfico automotor, fundamentalmente. ¿Pero qué método? Bueno, el método es el que aparece y que deviene de esa estructura conceptual que veíamos en Ana María Maiolino. Necesitamos una estructura de contención para que pueda funcionar el taller desde primero a quinto año. Entonces, esa estructura que es lo que nos permite avanzar con cada curso según su grado de especificidad, pero atravesado con una línea organizativa en vertical. Eso es lo que hemos propuesto acá en 9 manzanas de 7 módulos de 12 metros por 12 metros en una estructura reticular, en donde participan los alumnos de primer año, los alumnos de segundo año con vivienda en dúplex, los alumnos de tercer año con viviendas y espacios recintos, y otros alumnos, ya sean de tercero o de segundo año, que hagan indistintamente la segunda parte, con temas complementarios de equipamiento comunitario, en donde los programas no están dados por la cátedra, sino que ellos los deben proponer. Me gustaría que esa imagen de la manzana la tengan registrada para que a partir de ahí después podamos ver los trabajos que se producen. Acá vemos
algunos de los trabajos y algunas de las maquetas que se van produciendo. Pero además de eso, necesitamos también una especie de programa específico para cada uno de los cursos. Y esos programas específicos los hemos establecido hipotéticamente en base a que primer año, que es un curso básicamente, preferentemente instrumental, trabaja a partir de estos conceptos: idea, materia, luz y espacio, creyendo que hay que barrer con las preexistencias que vienen los alumnos del primer año y homogeneizarlos en el elemento central, que es la conceptualización fundamental del espacio arquitectónico y lo que lo conforma, la luz principalmente y la materia. Y los alumnos de segundo y tercer año trabajan con los insumos teóricos que devienen de la arquitectura que produce Richard Meyer, que son contexto, programa, acceso, privado, público, núcleo de circulaciones, estructura, geometría y envolvente. El caso de cuarto y quinto año se alimenta de otros contenidos, de otros conceptos que están relacionados a otra clase que tenemos prevista en el taller, que es muy interesante y que viene de una clase que da Federico Soriano en España, y que tiene que ver con lo que se le pregunta a un científico norteamericano o a un grupo de científicos norteamericanos: ¿qué es necesario para que se produzca la vida? Bueno, para que se produzca la vida es necesario esto: el programa, la improvisación, los compartimentos, la energía, la regeneración y la seclusión. Esto es una imagen que alude a esa complejidad. Esos son los temas conceptuales que aborda cuarto y quinto año, o por lo menos los tiene presentes como conceptos generales. No los vamos a desarrollar ahora. Y ahora, lo que sí vamos a ver, para que tengan una idea de lo que están haciendo o lo que hacen los cursos de años anteriores, es una especie de muestreo general. Este es el caso de los alumnos de quinto año que desarrollaron las ideas para Yerba Buena a partir de la dinámica de los flujos, del transporte y de las posibles actividades vinculadas incluso también al agua y a lo verde. Este fue el desarrollo que fue generado por un grupo de excelentes alumnos de quinto del año pasado. Esto es tercer y cuarto nivel, en donde la dinámica de trabajo es a partir también de la forma, de las maquetas como primera instancia, y luego empezar a establecer la dinámica particular de la función, pero comenzamos básicamente con la exploración en 3 dimensiones y la prueba en 3 dimensiones, en base a la retícula organizativa que ya hemos dicho anteriormente. Estos son los alumnos de tercer año y estos son los alumnos de cuarto año, trabajando también todo en el tema unificador que recorre todo el taller vertical, que es vivienda en sus distintas escalas, densidades y complejidades. Y este es segundo y primer año. El primer año es el curso en donde yo estoy de alguna manera como coordinador del taller, y me parecía que tenía que estar presente porque es donde tenemos que formar a los mejores alumnos del taller y darles esa carga fundamental de una adecuada instrumentación. Y los docentes de más experiencia, en este caso era yo, así que tenía que hacerse cargo de primer año. Entonces, estos son los trabajos de primer año, en donde aparece esa idea de retículo y de módulo. Primer año sería una parte de la manzana, que es esta, y este es el trabajo desarrollado por los alumnos, en este caso un alumno de segundo año, en donde desarrolla también el tema del equipamiento complementario a las viviendas, y en el primer semestre el tema de las viviendas. Paralelamente a esa dinámica, hay otras características que van por detrás, que es prepararlos a los estudiantes como si fuesen deportistas de alto rendimiento. Porque en 6 años son profesionales, ¿no?
Y me parece que es fundamental esta preparación de alto rendimiento. ¿Cómo lograr una preparación de alto rendimiento? Como lo dijo Aristóteles en Ética Nicomaquea, a través del hábito se llega a la virtud, pero no de cualquier hábito, es decir, del hábito repetitivo realizado con razón verdadera. Y ese hábito repetitivo hay que ejercitar todos los días. Por eso es que implementamos media hora en que los alumnos llegan al taller de estos ejercicios en donde les proyectamos una imagen y la tienen que dibujar. Aprender a manejar la capacidad de abstraer del dibujo, no entender de que el dibujo es una mera representación de las cosas, sino que es una forma de conocimiento. Eso es clave, entenderlo. Una forma de conocimiento. Como dice Guillermo Rux, a través del dibujo se aprende. Se aprende a entender cómo son las cosas y cómo funcionan las cosas. Estas son las maquetas y las imágenes que estamos explorando. Yo creo que acá cabe también esta cuestión, saber experimentar, no repetir. Si nosotros repetimos el mismo ejercicio tal cual lo hicimos el año anterior, y si repetimos viejas ideas, como hacer relevamiento del baño, de tu casa, de alguna parte de acá de la facultad, estamos repitiendo y nos estamos convirtiendo en academia. No tenemos que ser academia, nosotros tenemos que ser otra instancia de experimentación. Nosotros tenemos que ser facultad de arquitectura, no academia, en donde se repite lo conocido. Nos tenemos que involucrar con lo desconocido, explorar nuevas maneras. Entonces acá hemos armado esta idea de armar estas composiciones con el Jenga o producir un cubo y a partir de un cubo cerrado empezar a hacerle sustracciones o a establecer la otra dinámica que es la que tenemos acá, que es a partir de plano y de hendidura empezar a lograr conformaciones morfológicas que luego van a tener una actividad, pero no cualquier actividad, es la actividad que los alumnos son capaces de pensar y de reflexionar. ¿Qué es lo que puede aparecer ahí? No es un bar, no le llamamos nombres a las actividades, le llamamos problemas de arquitectura o problemas funcionales. No nos gusta caracterizar, acá es un bar, esta es una sucursal bancaria, no. ¿Sí? Pensamos en otra cosa que no tenga esa denominación, esa carga connotativa de trabas en definitiva. Entonces queremos buscar nuevas situaciones, nuevas visiones, nuevos usos, nuevas posibilidades. ¿Todos ya en los 45? Sí. ¿Sí? Faltan 10. Bien. Bueno, estas son las imágenes de las maquetas que van desarrollando los alumnos de cuarto y quinto año. Quizás no estén articulados los distintos temas, porque esta dinámica les permite avanzar en equipo, pero también avanzar en forma individual. Es decir, la posibilidad de este taller es que permite la independencia de la dinámica del trabajo tradicional del vertical, que es esperar a que cuarto y quinto resuelva el conjunto, para después desprender los temas a los otros cursos. Eso se rompió. Cada curso avanza con su dinámica particular. Claro, lo que falta es que se pueda articular esto de una manera más racional porque parecen como cosas separadas, ¿no? Esta otra muestra de maquetas que estamos experimentando también con alumnos de cuarto año, acá van apareciendo las conformaciones formales de los alumnos de segundo y tercer año. Esto es contrastado después por el desarrollo funcional y de los programas de cada uno de los conjuntos. Pero comenzamos por la forma. Y acá viene de nuevo el cuadro. ¿Para qué? Para mostrar esa responsabilidad disciplinar y docente que se articula, creo yo, y que tiene solapes, ¿no? Y que tiene necesariamente contactos y vínculos. Y en este caso aparece la dinámica de la interacción entre docentes y estudiantes, que creo que es una dinámica importante para poder alimentar esta parte de acá.
de los contenidos y las competencias. ¿Cómo articulamos estas experiencias a partir de que los alumnos sean capaces también de generar? Ahora veía un artículo en El País en donde los propios alumnos generan los propios programas de las materias, que es una vuelta de tuerca a los programas de estudio en España. Bueno, eso es un poco lo que se trata también, de que el estudiante no quede aislado de esta discusión. Necesariamente tiene que estar. La gestión profesional, los modos en que la actividad proyectual profesional alimenta las responsabilidades disciplinarias y docentes. Bueno, acá se vinculan dos temas. Uno es la experiencia profesional en la gestión de proyectos complejos. En este caso, en el año 99 me tocó intervenir en el Hotel Marriott en Mendoza con una experiencia particular en donde no había un proyecto de arquitectura. Se construía el edificio solamente con un anteproyecto, lo que ocasionaba múltiples interferencias entre estructuras de hormigón, instalaciones y demás, ¿no? No existía el proyecto como tal. La gestión profesional, articulación de ingeniería y arquitectura. O este otro, que fue desarrollado en México con el componente de una particular visión sobre lo que es la arquitectura regional, contaminado con lo que es una cadena internacional. ¿Cómo conciliar esos intereses tan contrapuestos? De nuevo, las visiones estas del proyecto de arquitectura entre lo local y lo global se ponen en evidencia. Y acá la experiencia de los concursos, que fue una actividad fundamental en nuestros años de profesión. Como este concurso, que fue el primer premio del Banco Hipotecario del 2007, con el otro concurso de Lomas de Tafí, en donde obtuvimos una mención, transita el camino de la experiencia y de la reflexión permanente en el taller. Otro tipo de gestión profesional. O en este otro caso, en donde el proyecto de la Facultad de Arte que hicimos entre el 2009 y el 2013, un ejercicio de rearquitectura en base a un edificio existente, que hubo que agregar un programa nuevo y complejo como es el de una Facultad de Arte con tantas diferencias y particularidades. Esto conllevó a una tesis de estadía postdoctoral en Portugal sobre estrategias proyectuales en función de los elementos del academicismo y analizado en edificios de valor histórico. O este otro, que es la experiencia del Procrear, donde hicimos el desarrollo en un terreno determinado, acá cercano a Yerbabuena, y la transferencia a los alumnos en el mismo terreno, en un ejercicio también del taller de proyectos. Y esta es la otra preocupación, que es la que tenemos actualmente, que es el cruce de la docencia como actividad proyectual y fenomenológica en relación a los proyectos no concluidos. Breves apuntes sobre 27 proyectos no construidos. ¿Qué es lo que pasó en esos proyectos? ¿Cuál fue la instancia y la reflexión que pudimos sacar? Todo esto está vinculado en una trama, en una red de 27 proyectos que están armados y que, bueno, estamos escribiendo de alguna manera esta idea general que transita estos años de experiencia docente y profesional. La última, las miradas. Bueno, de las miradas no vamos a hablar nada. En realidad, las miradas es lo que hemos tenido hasta ahora, es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Solamente tenemos que saber mirar. Y no hablar tanto de respuestas, sino hablar más de preguntas. Ese saber mirar es fundamental. Es lo que nos decía Helio Piñón cuando venía acá. Se señalaba el ojo y decía, hay que saber mirar. ¿No? Entonces, ¿qué significa ese saber mirar? Bueno, es esta visión que acabo de dar. Todo, esta hora larga o casi hora, ha sido esta mirada particular. Y en ese sentido, si nosotros establecemos ese saber mirar, y lo podemos en una especie de ecuación, y acá le agradezco a la maestra, a la profesora de matemáticas del Instituto Técnico, la calidad del proyecto es igual a las responsabilidades disciplinares más las responsabilidades docentes
más la gestión profesional, más la mirada al cuadrado. ¿Cuál es el más importante de todos? Si le empezamos a poner valor a esta ecuación, bueno, evidentemente es la mirada al cuadrado. Eso es lo que nosotros tenemos que agudizar y saber reflexionar, que es saber mirar al mundo que nos rodea. Y en ese sentido, quiero agradecerle a Ernesto Alba, que ha sido un maestro mío en México, que ha sido un permanente alimentador de estas ideas. Debemos provocar, debemos motivar, debemos experimentar para producir conocimiento. Esto es lo que es nuestra facultad. Esto es lo que es la universidad. No debemos ser una academia de repetir conocimiento o de transmitir conocimiento. Tenemos que provocar para que ese conocimiento se produzca, explorando diversas situaciones, experimentando, básicamente, que es la tarea nuestra en el taller. Bueno, creo que ahí hemos cumplido el tiempo. Muchas gracias.